Ya mira, para los chicos que están leyendo, o mejor dicho, viendo la grabación, yo les recomendaría bastante cuando lleguen a leer, a ver algún tema muy complejo, que pongan una música de fondo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, y tampoco no cualquier música, ¿no? Una música que sea un tono, mejor dicho, porque una música cuando tiene letra a veces te distrae. Un tono simple. A mí me encanta, por ejemplo, la música de suspenso, no sé por qué. A otros le puede encantar música clásica y todo lo demás. Entonces, a las personas que van a ver el video, si es posible, que tengan una música de fondo y créanme que con eso a veces hay algunos que no soportan el, no sé, el sueño quizás, ¿no? Entonces, una recomendación bastante buenísima, yo que siempre lo he hecho, estudiar y a la vez una música de fondo, pero con tono nada más, nada de letras, porque las letras te distraen, ya saben. Bueno, yo voy a poner mi música de fondo y iniciamos. ¿Me confirmas, Jean-Pierre? Tuberculosis, ¿verdad? Ya. Claro, porque la última fue EPOC. Sí, entonces tuberculosis. A ver, iniciamos con el tema de tuberculosis, que es un temita bien interesante, pero lamentablemente es lo que arraiga en el Perú. Bueno, tuberculosis con las siglas TBC, ¿no? La tuberculosis como tal es una enfermedad, podríamos decirlo, muy común en los Países Bajos, o sea, países de pocos recursos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad como tal puede ser prevenible. Es más, un spoiler que les voy a dar a los chicos que están viendo el video, la tuberculosis como tal es muy difícil de transmitir. Un dato curioso es que para que una persona pueda ser transmitida con la tuberculosis, tiene que tener como mínimo 3 meses de haber convivido, mínimo todos los días por al menos 2 horas. Es algo curioso, ¿no? Incluso otras fuentes hablan de otros, de algunos otros tiempos más, pero todos están de acuerdo en que se necesita mucho tiempo de exposición. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo es que la TBC es muy común en los Países Bajos? Simple, porque los Países Bajos están en qué cosa? En hacinamiento. Y el hacinamiento, eh, juntado con la desnutrición, hace que las defensas sean bajas y por lo tanto no sean igual a nosotros. Por ejemplo, tú y yo que comemos 3 comidas al día, algunos quizás dos, ya, pero en parte también está bien, otros 4, 5, quién sabe, ¿no? Ellos están con unas defensas al 100, pero una persona que no come, encima está con deficiencia y encima está al costado de otras personas que tienen tuberculosis, pues obviamente lo van a padecer. Ahora, la tuberculosis no solamente puede ser pulmonar, también puede ser extrapulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabemos que la tuberculosis, cuando uno lo piensa en un pulmón, ¿sí o no? Pero no, la tuberculosis puede ser de causas, múltiples causas y múltiples lugares en donde puede ocasionar. Por ejemplo, un ejemplo clásico, algo que me tocó ver en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, fue un caso de un adolescente el cual, por usar muchos corticoides, y yo sé que como ustedes ya han llevado el curso de farmacología, sabrán que el corticoide es inmunosupresor y no se puede utilizar más de 3 días. En este caso, el paciente lo había utilizado por más de 2 meses, debido a que en la pandemia no había quien lo regularice. Y esto obviamente disminuyó sus defensas y la tuberculosis pasó de ser pulmonar a ser extrapulmonar. Y a este lo agarró en la zona de la columna. Y en la columna la tuberculosis, ¿cómo se le llama? Se le llama como mal de Pot, que lo vamos a ver más adelante. Listo. Como hemos dicho, la tuberculosis se relaciona mucho con las personas que tienen inmunodeficiencias, es decir, que están con algún problema en la inmunidad. Eso no solamente arraiga a las personas que tienen desnutrición, sino también a personas que tienen, ¿qué cosa? VIH. Es por eso, y ojo, escuchen, es por eso que cuando una persona llega al hospital con tuberculosis, siempre hagan descarte serológico, ELISA, para VIH, ¿ok? Porque lo más común en el Perú es que personas con VIH, lo más común es esto, una persona con VIH a veces no se hace la prueba, está como quien dice, ¿no? Por aquí, por allá viviendo su vida y obviamente su inmunidad poco a poco va a ir disminuyendo. Y llega un punto en el que se ha disminuido tanto que le da la primera enfermedad que está arraigada en el Perú. ¿Cuál es? La tuberculosis. Y cuando la persona detecta tuberculosis, va al hospital. Y en el hospital le detectan tanto la tuberculosis como el VIH. Entonces, es algo que también tiene que tener muy en cuenta, ¿ok? Listo. El Mycobacterium tuberculosis, antes llamado bacilo de Koch, digo antes porque ahora ya no se utiliza tanto ese término, pero aún así es muy bueno saberlo. Pero recuérdense que no solamente el Mycobacterium tuberculosis es el único bacilo de Koch, porque es un grupo como tal. El bacilo de Koch también tiene el asinomicetales, ¿no? Es un poco raro decirlo. Y el cual va a dar micetomas en el pulmón, pero bueno, eso no es el tema de hoy como tal, ¿no? Lo que sí hay que recordar es que la tuberculosis es aerobia,
sin esporas. ¿Qué quiere decir eso? Más que nada la parte aerobia. Aerobia significa que va a funcionar más en lugares con oxígeno, con aire. Bueno, hay oxígeno como tal, ¿no? Y en el pulmón, ¿cuál es la zona con más oxígeno que hay? Es el ápice o el fondo, o sea, o la base. Obviamente el ápice es la parte de la punta, de la parte de arriba. Es por eso que cuando ustedes ven tuberculosis en una radiografía, van a ver la tuberculosis mayormente, ojo, no siempre, mayormente acá, van a ver la tuberculosis en la parte de arriba. Si ustedes logran ver la tuberculosis en la parte de abajo, es muy común, ¿saben en dónde? En personas que tienen VIH. ¿Por qué? Porque la tuberculosis ha avanzado tanto que nuestras defensas ya están muy bajas. Cuando ustedes ven por acá, es como quizás en desnutridos, desnutrición, quizás, ¿no? Desnutrición, por ahí. Pero cuando ven acá abajo, sospechen sí o sí de tuberculosis, porque no es común en una persona con inmunidad normal que la tuberculosis llegue a estar abajo. ¿Ok? Listo. ¿Por qué no es común? Porque la tuberculosis es aerobia. ¿Y más oxígeno dónde hay? Aquí, arriba. Listo, es un bacilo con lípidos, como hemos dicho, es por eso que es muy difícil de eliminar con cualquier fármaco, porque recuérdense que los fármacos van a, más que nada los antibióticos, van a ser utilizados en contra de gérmenes que tienen pared de peptidoglicano, pero no, el bacilo de Koch, o sea, la tuberculosis, no tiene peptidoglicano, tiene lípidos, especialmente el perdón, lipoarabinomanano, ¿no? El cual este es el que más puede contener pues problemas para que los fármacos puedan actuar ahí. Es por eso que cuando ustedes ven la terapia de la tuberculosis van a ver, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, que son los 4 principales que luego vamos a ver más adelante, ¿ok? Listo. ¿Dónde hay mayormente susceptibilidad a la tuberculosis? Simple. Mayormente en Sudáfrica, no, parte de Norteamérica, pero mayormente en la zona baja, la parte sur, y también está arraigado mayormente en hombres, porque recuerden que los hombres son aquellos que pueden, o al menos en un porcentaje más alto, tener más prevalencia, sufrir una tuberculosis, más que nada también por algunos trabajos que puedan tener, ¿no? Recuérdense que la tuberculosis es una enfermedad por hacinamiento y la gran mayoría de las personas que trabajan en hacinamiento son hombres, ¿ok? Lo digo por la parte de las minas, lo digo por la parte, trabajo de oficina no tanto, pero mayormente lo digo por trabajo de mina, trabajo de construcción, todo eso donde se arraiga bastante hacinamiento, pues eso, ¿no? Y miren, algo curioso es que según la tasa de probabilidad, es que los niños tienen una probabilidad más mediana, hay que ponerle mediana de adquirir una tuberculosis. El adolescente tiene una mayor tasa de probabilidad de adquirir tuberculosis, una mayor, mire, una mayor probabilidad. Y el adulto muy poco. ¿Por qué el adulto muy poco? Porque si no le atacó ni en la niñez ni en la adolescencia, ¿qué le va a atacar en la adultez, ¿sí o no? Muy raro de ver. A menos que, claro, que el adulto, pues, no sé, tenga una inmunosupresión que, o sea, VIH, ¿no? Que haya tenido por aquí y recién acá le está dando la etapa de SIDA. Pero es muy poco común, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Factores que arraigan con la tuberculosis es VIH, diabetes mellitus, alcoholismo y tabaquismo. Tabaquismo, como siempre, a la cabeza, chicos, recuerden. Problemas de pulmón siempre tiene que ver con tabaco. Y alcoholismo también, porque este debilita también las defensas, chicos, recuerden. Pero tanto VIH como el diabetes mellitus son aquellas enfermedades que debilitan el sistema inmune. Y como ya hemos dicho, si nuestra inmunidad está baja, pues estás expuesto a todo. Y acá en el Perú, al ser un país de pocos recursos, por así decirlo, puedes encontrarte con tuberculosis. Y más aún, ¿saben qué cosa? En personales de salud. Miren, personal de salud. Es por eso, chicos, que les voy a decir algo. Cuando ustedes van a estar viendo a los hospitales, nunca, pero nunca se salten una comida. No importa que, no sé, que estén deprimidos, que estén con problemas, no sé, familiares, etcétera. Siempre coman, chicos, porque recuérdense que para la debilidad, o sea, para la inmunosupresión, no necesitas tener necesariamente VIH, sino puedes juntar estrés. El estrés debilita, el estrés es aquel agente que va a disminuir tus defensas, más quizás la falta de hambre, o mejor dicho, la falta de comer, ¿no? La falta de comer y encima más la exposición, porque recuérdense que ustedes van a estar expuestos a todas las personas que tienen tuberculosis. Todas esas 3 cositas que va a estar en ustedes puede generar a que pues se contagien de esta enfermedad muy, pero muy terrible, ¿no?
Y bueno, como habíamos dicho, el Mycobacterium tuberculosis no es tan infeccioso porque ya habíamos dicho que se necesita mucho tiempo de exposición. Y por eso es que ustedes no van a estar tan expuestos, a menos, claro, que el Mycobacterium tuberculosis sea multidrogoresistente y tenga otro tipo de etapas. Para eso ya hay lugares del hospital que tienen su cuarto aislado. Ahí obviamente no van a entrar. Pero si ven a una persona con tuberculosis, no se asusten tanto como tal. Solo usen su mascarilla bien y listo, nada más. Bueno, recordad que la tuberculosis activa es diferente a la tuberculosis latente. Más adelante lo vamos a ver en un grafiquito. Creo que está más adelante, no se preocupen. Luego lo vamos a hablar. Pero en resumidas cuentas, la tuberculosis activa significa aquella que va a estar obviamente arraigando ahí dentro de tu pulmón, o sea, que está ahí atacando. Que entre atacando o no, depende también. Pero latente es aquel que va a estar quiescente. ¿Qué significa quiescente? Que va a estar como durmiendo, por así decirlo. Que no va a hacerte daño aún. Puede estar incluso en un granuloma. Recuérdense que la tuberculosis es una hipersensibilidad de qué tipo? De tipo 4, ¿verdad? Y por lo tanto, este de aquí va a generar granulomas. Y los granulomas son aquellas formas de nuestra defensa que va a encapsular a la tuberculosis y por lo tanto hace que no nos dañe. Esa es la parte latente. En la parte de la epidemiología, como hemos dicho, la tuberculosis suele arraigar tanto en las personas que tienen VIH, personas que tienen insuficiencia renal crónica, o sea, que están debilitados, e inmunosupresión, diabetes mellitus y algunos trasplantes, porque obviamente, pues, el trasplante te genera una inmunosupresión también. Bueno, no inmunosupresión como tal, sino como que debilita las defensas y por lo tanto, pues, hace que sea muy probable de que pueda tener al micobacterio, ¿no? La tuberculosis multidrogoresistente. Esta tuberculosis es aquel conocida mayormente porque uno, mayormente es adquirida en el hospital, o sea, nosocomial. Y otro es que esta tuberculosis no puede ser atacada con los fármacos comunes, como el caso de rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida, no. Para este Mycobacterium tuberculosis tiene otra forma de actuar. Pero veamos acá, la prevalencia, 5 a 15% de las personas infectadas progresarán a TBC activa, o sea, como tal, no es tanta la activación de la tuberculosis. O sea, si tú por alguna razón, tú estás junto con tus amigos en el internado, ¿no? Y, no sé, hablas con un paciente que tiene tuberculosis, obviamente el paciente te va a infectar, pero esta tuberculosis va a llegar a tu pulmón y tus defensas al toque lo activan y listo, ahí queda. En cambio, si una persona tiene inmunosupresión, como hemos dicho, ahí sí la tuberculosis va a atacar las defensas, las gana y invade todo el pulmón. Lamentablemente es así. El 50% con tuberculosis activa no presenta tos productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vean a una persona con tos, especialmente la tos de la tuberculosis, ¿no? Que es muy, muy fuerte, casi ¿cómo lo podría decir? No es ferina. O sea, hay unos que dicen tosferina, pero no, es una tos productiva. No es tan común en la tuberculosis, ¿ok? Que esté con tos. Es más, casi la gran mayoría de personas con tuberculosis saben por qué vienen, por problemas de fiebre. A veces de la nada, hasta incluso generan hemorragias, ¿cómo le llaman eso? Hemoptisis, ¿no? Y eso es lo que posiblemente puede llegar a que la persona vaya a consulta. El 25% de las personas no presenta ningún síntoma. ¿Y saben cómo se detecta eso? Con una simple placa. Por ejemplo, alumno José, ¿no? Va a ir a sus prácticas de clínica y le piden, como ustedes le piden, ¿no? Su certificado de salud clínico, ¿ya? Hace su certificado de salud clínico, le hacen una placa y en la placa, oh, sorpresa, le sale tuberculosis. Pero nunca llegó a presentar ningún síntoma, pero ahí está. Entonces, eso también puede pasar, chicos. La patogenia, como hemos dicho, para que la tuberculosis pueda sí o sí estar latente y, mejor dicho, activa, tiene que primero tener una calidad de aerosol. ¿Qué significa eso? Aerosoles son las gotitas que el paciente te va a toser en la cara. Entonces, si estas gotitas tienen bastante carga bacteriana de la tuberculosis, pues obviamente te puede contagiar. Luego, la calidad del surfactante, es decir, la parte del fluido alveolar. Si tú tienes muy pocas defensas y en el alveolo reconoce que están este, los macrófagos, ¿no? Como tal, básicamente pues ya no va a haber muchas defensas, o sea, los macrófagos disminuyen su acción y la tuberculosis puede pasar tranquilamente. Respuesta alveolar.
tanto los neumocitos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, lo que son los macrófagos, como hemos dicho, tampoco van a actuar. Eso depende bastante de si es que te va a contagiar la tuberculosis o no. Y finalmente la necrosis de los macrófagos alveolares, que sería justamente por el genoma ESAT6, ¿no? Pero esto como tal es un dato, no lo tomen tan a pecho, pero es un datito, ¿no? La necrosis de los macrófagos alveolares es por la genética del ESAT6. Bueno, como había dicho hace ratito, el contacto con una persona que tiene tuberculosis tiene que ser mayor de 6 horas al día. Bueno, yo lo había dicho como, si no me recuerdo, como 4, pero en verdad son más de 6, ¿no? Bueno, según la terminología del doctor, porque leyendo varias fuentes vas a ver que hay otros numeritos, ¿no? Contacto más de 6 horas al día por lo menos 3 meses. En verdad aquí dice 60 a 90 días, ¿no? Pero entre 2 a 3 meses. Y aproximadamente 500 mililitros de fluido alveolar es drenado al estómago. Eso hay que también tenerlo muy en cuenta. Escuchen, ¿eh? Primero recuérdense de lo que hemos dicho acá. El contacto tiene que ser mínimo 6 horas al día por 2 a 3 meses. Eso es algo importante de recordar. Pero, ¿qué cosa he dicho acá? Aproximadamente 500 mililitros de fluido alveolar es drenado al estómago. ¿Eso qué significa? Que si por alguna razón en ese drenaje de fluido alveolar está la tuberculosis, ¿a quién crees que va a atacar? ¿Ah? ¿Ven? ¿Ven lo curioso? Es por eso que también puede pasar la tuberculosis a otras partes del cuerpo. Listo. Eh, bueno, como habíamos dicho, ¿no? El surfactante, neumocito, bueno, eso es solamente un grafiquito de aquí. El ESAT6, como habíamos hablado, el ESAT6 es el que va a generar el, la necrosis del macrófago alveolar. Va a evitar primero la unión del fagosoma y el lisosoma y finalmente va a generar apoptosis. ¿Qué quiere decir eso? Evita primero que estos macrófagos puedan eliminar al Mycobacterium y por lo tanto permite la entrada justamente del Mycobacterium hacia los alvéolos y obviamente pues hace que los macrófagos se eliminen, se haga apoptosis, ¿no? Ahora, otro datito de aquí. Mínimo tienen que haber 1000 bacilos, aquí está, para que puedan generar todo ese problemita por ejemplo, todo ese problemita de la ruptura de los alvéolos, porque va a haber ruptura de alvéolos y por lo tanto va a llegar ¿a qué? A que se generen ganglios linfáticos inflamados. Eso. Bien, continuando. Aquí hay otro datito más interesante también. El macrófago va a fagocitar la tuberculosis, como ya hemos dicho. Sin embargo, la tuberculosis es muy inteligente. Más bien espera que el macrófago lo invada, o sea, lo consuma, lo fagocite, para que dentro del macrófago, la tuberculosis más bien lo consuma él. Y eso hace que explote y se multiplique la tuberculosis. Es como que ataca a las mismas células de defensa que son los macrófagos. Pero hay algo muy importante el T-helper 1 y el T-helper 17 que están acá. Esto de aquí, ahí está. Miren, el T-helper 1 va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a atraer los linfocitos a la tuberculosis y va a crear interferón gamma. ¿Qué significa eso? Que el T-helper 1 es como que el que llama a los linfocitos y el T-helper 17 va a utilizar ese interferón gamma, ¿para qué? Para que pueda de alguna manera frenar a este micobacterio, ¿no? Es importante. Entonces, si es que les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el T-helper que va a ayudar no sé, a llamar a los linfocitos? El T-helper 1. ¿Y cuál es el que utiliza el interferón gamma? El T-helper 17. ¿Ok? Eso es lo importante ahí. Luego tenemos macrófagos cebados. ¿Qué significa macrófagos cebados? Los macrófagos cebados son aquellos que ya han consumido la tuberculosis, pero esta tuberculosis está aún inactiva, o sea, no lo ha consumido por dentro. Y por lo tanto, este macrófago cebado, como tiene que viajar por todo el lugar, se va a ir al pulmón y ahí recién es donde el bacilo o el Mycobacterium va a reventar. O sea, espera a que el macrófago lo lleve al pulmón. Es curioso, ¿no? Y finalmente, pues obviamente forman granulomas y en el granuloma se genera una sensación medio lechosa que nosotros le llamamos calcium. Bueno, yo le digo lechosa porque en verdad el doctor lo llama como una forma de queso, ¿no? Queso así que sale en la pizza todo pegajoso, al largo, ya. Pero yo le digo más que nada como una forma lechosa, porque cuando yo lo llegué a ver, tiene más una forma lechosa que una forma de queso, o sea, es más líquido. Al menos yo lo veo así.
Ya ustedes, ya dependerá cuando a ustedes les toque ver granulomas, juzgarlo por ustedes mismos, ¿no? Bueno, las lesiones por tuberculosis. Eh, Cuando una persona tiene tuberculosis, obviamente va a formar lesiones y por lo tanto esas nuevas lesiones va a generar ¿a qué? A que nuestro cuerpo esté tratando de regenerar esas lesiones, pero al regenerarlo rápidamente hace que los vasos que recién se han formado sean más frágiles y por lo tanto, pues obviamente al ser, miren, aquí lo he colocado tal cual, mira, forma nuevos vasos más frágiles para volver al pulmón e irse constantemente. Es decir, las lesiones por tuberculosis van a lesionar zonas y esas zonas van a ser angiogénesis, pero esta angiogénesis es muy débil y por lo tanto siguen lesionándose más vasos y por eso es que también hay hemorragia. ¿Ok? Listo. Y eso, esas hemorragias, hacen que justamente la tuberculosis pueda irse a otras zonas, como por ejemplo la parte del riñón, la parte ósea, como hemos dicho, en la parte ósea se llama mal de Pot, como habíamos dicho al inicio del caso que les comenté. Y cuando se va al riñón, ahí va a generar el llamado vejiga de lucha, el cual justamente es una lesión tuberculosa en la parte del riñón y pues eso genera muchas complicaciones. Prácticamente ahí, cuando hay eso, la gran mayoría de personas opta por la operación directa, o sea, por el trasplante, ¿no? Pero aquí en el Perú ya saben que el trasplante está muy, pero muy bajo, muy pobre, como por así decirlo. Listo, otro problemita que vamos a ver es la linfadenitis. Itis, inflamación, linfa, ya saben, ganglios linfáticos, ¿no? Básicamente es porque la tuberculosis va a viajar a través del sistema linfático y se asienta en los ganglios. Y en los ganglios hay como una lucha. Por eso es que se inflama y se vuelven bolitas. Por eso es que la persona que tiene tuberculosis tiene bastantes ganglios. Luego vamos a ver el ganglio, exactamente cómo se llama el ganglio. Ah, bueno, aquí está, bueno, escrófula. Ya me adelanté aquí. La escrófula, aquí está. Es un ganglio que se va a formar en la parte del cuello y pues obviamente ese ganglio es muy pero muy grande y tienen que tener mucho cuidado con eso porque la escrófula es un detonante para ver si es que la persona puede tener tuberculosis o no. Pero no, pero recuérdense que la escrófula también se le puede llamar ganglio de Virchow, pero el ganglio de Virchow ya tiene otra etiología que ya supongo que ya debieron haber visto en Clínica 1. Pero cuando se trata por tuberculosis se llama escrófula y obviamente es muy común en personas que tienen VIH, chicos. ¿Ok? Listo. También puede ser ocasionado por tuberculosis intestinal, pero bueno, es un datito. Hay una hipótesis, la hipótesis dinámica, o sea, la hipótesis de cómo funciona el micobacterium. ¿Cómo así? Los bacilos inactivos van a, obviamente, ser parte de los macrófagos, o sea, van a dejar que se fagociten. Estos de aquí, al fagocitarse, se convierten en macrófagos espumosos, macrófagos que van a tener al bacilo de Koch inactivo. Van a llegar al pulmón y ahí es donde se van a reventar, por así decirlo, ¿no? Hacer apoptosis. Bueno, y nuestras células de defensa van a tratar de meter o encapsular a ese micobacterium en un granuloma, haciendo que pues el granuloma ya no pueda salir, ¿no? O sea, perdón, que la tuberculosis que está acá ya no pueda salir del granuloma que está acá, ¿no? Listo. ¿Qué más? Bueno, como habíamos dicho, en los ápices es muy común, ¿por qué? Porque como hay mayor oxígeno, al macrófago le gusta esto porque es aerobio. Pero en las bases, lamentablemente, no hay tanto oxígeno. Pero cuando se encuentra lesión por tuberculosis en las bases, puedes pensar en VIH o estadio SIDA también. ¿Ok? Listo. Cuadro clínico por factor de necrosis tumoral, como hemos dicho, la persona puede tener una tos con flema o sea productiva, ¿no? Fiebre, hemoptisis, que sería toser sangre, ¿no? Ese puede ser la triada clásica, pero también puede tener hiporexia, sudor bastante, disminución de peso, casi similar al cáncer, ¿no? Y la diaforesis nocturna también, o sea, puede tener incluso muchos más todavía, pero eso es más o menos un cuadro clínico de cómo la persona te viene a consulta, ¿no? El espectro por tuberculosis, ¿qué quiere decir esto? El espectro por tuberculosis, quiere decir que cuando tú le vas a sacar algunos análisis o algunas partes del laboratorio, tú vas a diferenciar en qué estadio se encuentra la tuberculosis dependiendo del laboratorio. Por ejemplo, vamos a ver primero cuáles son los estadios de esta tuberculosis. A ver, veamos. En los estadios de esta tuberculosis vamos a encontrar primero el estadio normal. A ver, un segundito. Ay, se me fue mi lápiz. A ver, el estadio normal, que es una persona que no tiene tuberculosis, así de simple, no tiene. Segundo estadio, cuando está eliminado. ¿Qué quiere decir cuando está eliminado? Quizás en algún momento lo has tenido, pero tus defensas han sido muy buenas que lo han eliminado.
Otro es latente, que significa que lo tienes ahí en el pulmón, pero todavía no te está atacando. Subclínico, ¿qué significa subclínico? Que ahí lo tienes, está atacando, pero no te genera ningún síntoma. ¿Entiendes? Es diferente a la latente. La latente no te ataca, pero tampoco te está haciendo ningún síntoma. La subclínico te está atacando, pero no tienes clínica, no tienes síntomas. Y la infección activa es aquel que sí o sí te está haciendo síntomas per se. Listo. ¿Cómo puedo diferenciarlo? Aquí tenemos algunos, digamos así, algunos análisis, ¿no? Como es el TST, el IGRA, el cultivo, por síntomas, y dependiendo de eso vamos a ver si hay tratamiento o no. Por ejemplo, una persona que es que no tiene nada normal, obviamente, sano, todo le va a salir negativo, o sea, no le vas a sacar ni TST, o mejor dicho, si lo sacas, te va a salir negativo, IGRA también te va a salir negativo, cultivo negativo, síntomas obviamente negativo, y el tratamiento, pues no va a ser necesario el tratamiento porque no hay tuberculosis. Cuando nuestras defensas lo han eliminado, o sea, en la parte de acá, en la parte 2, cuando ya lo han eliminado, el TST es positivo, el IGRA es positivo, porque obviamente en algún momento el TST y el IGRA lo que te van a ver es que si tienes las partes de células de memoria. O sea, si es que las células de memoria ya tienen conocimiento de la tuberculosis, pero como a ti ya te ha dado, TST e IGRA salen positivos, pero el cultivo sale negativo porque no lo tienes en tu pulmón. Síntomas también te sale negativo porque no tienes ningún síntoma sugestivo de tuberculosis. Y tratamiento no hay porque no le vas a tratar a una persona que ya está curada, ¿sí? Cuando la tuberculosis está latente, el TST te va a salir positivo porque obviamente tú ya te ha atacado, ¿no? O te quiere atacar, mejor dicho, te ha invadido, pero te quiere atacar, pero aún no lo hace. Entonces el TST ya sabe, es positivo. IGRA es positivo. Cultivo es negativo. Y ahí ustedes me preguntarán, entonces yo cómo podría saber si lo he eliminado o no. Fácil, porque en este caso los pacientes que tienen tuberculosis latente, a diferencia de las personas que han eliminado esto, la latente se va a ver con la clínica. O sea, si esta personita está expuesto a otras personas que tienen tuberculosis, lo más probable es que tenga tuberculosis latente. Entonces yo prefiero mejor darle tratamiento a esta persona, a pesar de que no tiene ni cultivo ni síntomas, o sea, todo sale negativo, yo le voy a dar tratamiento porque posiblemente la persona tenga tuberculosis latente. ¿Ok? Así de simple. Subclínico. Cuando la tuberculosis es subclínica significa que te está atacando la tuberculosis, pero no tiene síntomas, o al menos los síntomas están muy disminuidos. Entonces, el TST te va a salir positivo, IGRA positivo, el cultivo va a salir indeterminado. ¿Por qué? Porque no, como es subclínico, no es como que está muy claro ahí. O sea, es que es muy difícil como tal encontrar la tuberculosis cuando es en la parte subclínica, que no te está dando tantos síntomas. En los síntomas va a ser leve, prácticamente inexistente, pero tú ya te das cuenta con el cultivo que puede ser subclínico y le das tratamiento sí o sí. Y finalmente, en la infección activa es la peor de todas. ¿Saben por qué? Cuando una persona tiene infección activa, tanto el TST y el IGRA pueden ser tanto positivos o negativos. ¿Saben por qué es positivo o negativo? Porque como la TST y el IGRA buscan células de memoria y todo lo demás, una persona que está con una infección de tuberculosis activa, sus células prácticamente están trabajando día y noche, por lo tanto es que no va a haber ninguna célula de defensa que puedan analizar porque pues ya los está gastando, ¿sí? Por eso puede ser positivo o negativo, pero el gol estándar para este caso sería el cultivo. Con el cultivo te das cuenta sí o sí si es una infección activa o no. Así de simple. Obviamente va a haber síntomas y obviamente va a haber tratamiento para estos casos. Obviamente que sí, porque si es una tuberculosis activa no vas a dejarlo pasar, ¿no? Listo. Sigamos. Ahora, la isoniazida, por otro lado, es un fármaco. Ya sabemos que tanto la isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida son fármacos utilizados contra la tuberculosis, pero a diferencia de los otros, la isoniazida, ¿qué cosa va a permitir? Miren, permite el drenaje de fluido alveolar por 6 meses, constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si por alguna razón tú tienes la tuberculosis, tú puedes utilizar isoniazida. ¿Para qué? Para que la tuberculosis, que está obviamente en el fluido alveolar de tu pulmón, pueda ser drenado ¿hacia dónde? Hacia, bueno, como tal, parte de las excretas, ¿no? Del ser humano, y tranquilamente parte del estómago también puede ser eliminado el fluido alveolar que tiene la tuberculosis y por lo tanto puedes eliminar el micobacterium tuberculosis de forma natural. Eso es lo que puede hacer la isoniazida, chicos. Muy importante.
Listo. Como hemos dicho, la infección primaria significa cuando te infectas por primera vez, ¿no? Mayormente el 30% de estos van a, o sea, el 30% de las personas que tienen TBC es por una infección primaria. Y de estos 30%, el 10% tiene obviamente una tuberculosis primaria de toda su vida y solamente se queda ahí. Pero el otro porcentaje va a generar tuberculosis latente, más o menos el 90% de las personas que tienen tuberculosis. Y la tuberculosis latente puede evolucionar a tuberculosis secundaria. Ese sería un porcentaje de 10%. Y el otro porcentaje simplemente no va a tener ninguna otra enfermedad y se puede curar. Ya depende también del tratamiento y de cómo está su sistema de defensa, ¿no? Bueno, bueno, aquí le puse ver PPT porque hay una imagen más bonita, pero básicamente es así. Va a haber dos lesiones típicas, la lesión que está de la parte de arriba como parte de abajo, ambas son lo mismo por si acaso, ¿sí? Solamente que se diferencia de que hay una lesión llamada el foco de Gong y el otro que es el complejo de Ranch, el cual son lesiones que pueden generarse por la tuberculosis, que vamos a verlo también más adelante y cómo diferenciarlo, ¿sí? Bueno, es más, creo que aquí vamos a buscar la diapositiva porque quiero que se vea mucho mejor el complejo del Gong. A ver, un segundito, por favor. Vamos a buscarlo porque es una imagen bien bonita, la verdad. Aquí está, mira. El foco de Gong y el complejo de Rank. Aquí está. Aunque lo malo que no se ve muy bien aquí, con razón solamente lo dibujé. Bueno, no importa. Ahí está. El foco de Gong, básicamente, y el complejo de Rank va a ser casi lo mismo, solo que el foco de Gong, como dice, un foco inicial de la enfermedad parenquimatosa, una lesión rápida, simple. Y el complejo de Rank va a ser obviamente una afección tanto al pulmón como a los ganglios linfáticos, que sería más o menos por aquí, pero no se ve muy bien como tal. Bueno, vamos a continuar con la parte de la teoría. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Listo. Eh, bueno, el PPD y el cuantiferón pueden ser utilizados para ver si es que tiene o no algún problemita, ¿no? En este caso, más de 10 sería positivo para el PPD y mayor a 5, pero positivo, puede ser también por un problema de VIH, pero eso ya es solamente un datito. El diagnóstico puede ser por ¿cómo se le llama esto? Por laboratorio como tal, y el más utilizado es el Ciel-Nielsen, ¿no? Y esto va a detectar justamente el número de bacilos. Mayormente el número de bacilos va a depender si es que qué tipo de tuberculosis van a ver. Aquí les recomendaría que busquen el cuadrito. A ver, vamos a ver si la doctora lo puso en la diapositiva, el cuadrito, porque el cuadrito sí que yo no lo apunté como tal, pero sí es necesario saberlo. Creo que está por acá. Y déjenme ver un segundito, por favor. Aquí está. Creo que este es, sí. Los resultados son estos de aquí. Miren. Cuando no se encuentran bacilos, obviamente la baciloscopía va a ser negativa. Cuando se encuentra entre 1, lo voy a colocar como resaltador, ¿sí? Cuando se encuentra entre 1 a 9 bacilos por campo en 100 campos, o de 1 a 9 bar en 100 campos, se le considera positivo y bueno, ese es el resultado, ¿no? Pero positivo nada más. Cuando se encuentra entre 10 y 99 bar en 100 campos, se considera positivo de una cruz. Cuando se encuentra de 1 a 10 bar en 50 campos, se considera dos cruces. Y cuando se encuentra 10 bar en 20 campos, se considera tres cruces, porque es mucho más fuerte, más peligroso. Ese es un datito. Tómenle foto porque la doctora también pregunta a veces este tipo de preguntitas ahí, ¿no? ¿Cuántos bacilos, en cuántos campos? Si es positivo, ¿cuántas cruces, no? Eso les pregunto. Pero es sencillo, la verdad, no es tan difícil como tal. Listo. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ya. Listo. ¿Qué más? A ver. Bueno, para que pueda ser detectada por radiología, o sea, por una placa, de la lesión debe ser como mínimo 10 milímetros de amplitud, ¿no? Y ante la sospecha de tuberculosis, sí o sí le tengo que hacer el test de tuberculina y obviamente una placa. Eso siempre se tiene que hacer. Bueno, la resistencia, como hemos dicho, siempre va a haber resistencia a los fármacos de la tuberculosis, en especial justamente porque ya últimamente se está tratando bastante la tuberculosis y por lo tanto la tuberculosis se está adaptando a nuestros fármacos. Pero lo que nunca va a faltar en el tratamiento va a ser la isoniazida y la rifampicina. Y ya hemos dicho que la isoniazida es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar al drenaje del líquido alveolar, ¿no? Y con eso también la tuberculosis se va. El cultivo.
El cultivo se da solamente y cuando la placa sale anormal y sale un esputo negativo. Si la placa sale normal, o sea, tiene lesiones y el esputo, o sea, la muestra de saliva y todo, sale negativo, entonces tú sospechas, ¿no? Ah, puede haber algo acá. Entonces mejor pido un cultivo más específico, ¿no? Eh, Puede ser también para problemas pausivacilares en esputo, o sea, en un momento puede salir positivo, en otro negativo, y como que hay como que cierta disparidad en los resultados. Y cuando hay otro fluido extrapulmonar que puedes analizar, no solamente el esputo, puedes analizar líquido cefalorraquídeo, etcétera. Tratamiento. Tratamiento de tuberculosis sensible sería isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿ok? Esos son el tratamiento. Hay un, a ver, déjenme ver si aquí lo encuentro. No, no está acá. Voy a buscar la diapositiva porque en la diapositiva está mucho más detallado y me gusta, la verdad. En la diapositiva de la doctora de este de aquí sí me gusta bastante porque el tratamiento sí lo hace muy específico. Déjenme solamente buscar la diapositiva que está en su tratamiento. Ah, aquí está, lista, miren, ¿ah? Para una persona que tiene tuberculosis, obviamente vamos a ver tuberculosis sensibles, ¿ok? Tuberculosis sensibles, pero vamos a ver qué tipo de tuberculosis sensible es. Primero, a una persona que tiene tuberculosis sin infección de VIH, o sea, quizás tú, yo, o algún compañero, amigo o familiar pueda tener tuberculosis, pero está sano, o sea, no tiene VIH. Entonces, para esta persona normal, por así decirlo, ¿qué cosa vamos a darle? Un tratamiento de 6 meses. Ojo, escuchen bien, a 6 meses. ¿Pero 6 meses de qué? Divididos en dos, miren. La primera fase se divide en 2 meses. O sea, la primera fase es 2 meses. ¿2 meses de qué? De isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Ok? Es diario. 2 meses diario de esos cuatro. Y luego, los siguientes 4 meses va a ser isoniazida y rifampicina nada más, pero 3 veces por semana. ¿Ok? Eso es lo que cambia. Ese es el tratamiento para una tuberculosis sensible y sin comorbilidades de una persona. Por otro lado, si una persona tiene una tuberculosis miliar, y escuchen bien, ¿no? Tuberculosis miliar o una tuberculosis que que ha comprometido el sistema nervioso o parte del mal de Pot también, va a tener igualito 2 fases, pero esas 2 fases va a ser por un año, chicos, un año. Y ese año se divide en 2 meses y 10 meses. Si se dan cuenta, los 2 meses siempre se repiten, ¿no? 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, que se repite también aquí arribita, ¿sí? ¿No? 2 meses. Pero la segunda fase sí va a ser de 10 meses de qué? De isoniazida y rifampicina diario. Aquí era 3 veces por semana. Acá abajo es diario, ¿ok? Por 10 meses. Listo. Para personas que tienen TBC y VIH, escuchen, ¿ah? TBC más VIH, a estas personas se les trata casi similar a una persona normal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser igualito, 6 meses, igualito, como la persona que hemos visto que no tenía ninguna comorbilidad, 6 meses. Pero 6 meses de qué? 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida diario y 4 meses de isoniazida, rifampicina, pero a diferencia de la persona que no tenía VIH, esta persona con VIH tiene que tomarlo diario. O sea, isoniazida y rifampicina en los 4 meses, sí o sí es diario. ¿Ok? Listo. ¿Ven? ¿Ven qué fácil es esto? No es tan difícil como tal, ¿eh? El tratamiento es facilísimo, solamente recuérdense de cada parte de isoniazida, rifampicina, etambutol y queda nomás. Bueno, ¿qué más acá? Ah, ya. De los cuatro que les había dicho, tanto la isoniazida, la rifampicina, etambutol y piracinamida, la isoniazida, rifampicina y la piracinamida son bactericidas, ¿ok? Que van a eliminar directamente al micobacterio. Y el etambutol es bacteriostático. Va a hacer que las defensas actúen para eliminar a la tuberculosis, ¿sí? De los más potentes, la rifampicina es el más potente, que está justamente aquí en verdecito. La piracinamida va a actuar tanto intracelular y la isoniazida se da cuando la persona tiene cavernas, o sea, la tuberculosis ha hecho hueco. Es por eso que la isoniazida, como habíamos dicho, ayuda a que la tuberculosis, o sea, el micobacterium, se drene. ¿Ok? Listo. Rifampicina e isoniazida es el mejor tratamiento para la tuberculosis latente. Eso también puede ser muy importante. Y es muy frecuente en cárceles. ¿Por qué en cárceles? Porque viven en hacinamiento muy cerquita. Es por eso que si una persona se contagia de tuberculosis, todos lo tienen. En Estados Unidos tienen cómo puedo decirlo?
tienen como que un tratamiento, un esquema diferente al nuestro, porque en Estados Unidos es muy raro que una persona tenga tuberculosis. Entonces, para un paciente que tiene 18 años, si una persona tiene VIH y le ataca tuberculosis, le dan isoniazida y rifampicina. Si una persona tiene cirrosis hepática, le dan rifampicina. ¿Por qué? Porque la isoniazida es muy hepatotóxico también. Y el tratamiento medicamentoso para evitar también alguna otra comorbilidad, warfarina. Le pueden dar warfarina también. Y cuando hay embarazo, le dan 3 meses sin tratamiento. O sea, la persona no va a recibir ningún tratamiento. Y después de esos 3 meses ya puedes recibir ya el tratamiento como tal, ¿no? Pero ojo, esos 3 meses son posterior al parto, porque obviamente, pues, la persona tiene que estar, digamos así, recuperándose de la parte de la inmunosupresión que te deja el embarazo también. Bueno, como habíamos dicho, algunas RAM, algunas reacciones adversas de los fármacos. De la isoniazida, lo más común es que te genere neuropatía periférica. Aquí vamos a colocar. La rifampicina te da hepatitis, ¿qué cosa dice? Elástica, ¿no? Entonces, que te genera justamente una orina de color naranja. La piracidamida te da hepatitis y el etambutol te puede dar neuritis retrovulvar. Pero lo más importante que tienes que quedarte aquí, o sea, claro, es que la piracidamida es hepatotóxico. Piracidamida hepatotóxico. Y la rifampicina te genera orina naranja. Es por eso que cuando a una persona le das rifampicina tienes que decirle que no se asuste porque su orina puede ser de color naranja. Bueno, como hemos dicho, el bacilo de Koch. El bacilo de Koch, el esputo, puede ser positivo o negativo. Si es positivo, buscas el genotipo. Si es sensible o resistente. Si es sensible, ya hemos dicho, le das isoniazida y rifampicina o depende de qué tipo de tratamiento requiera, ¿no? Si es resistente, le das un tratamiento multidrogoresistente. Ya eso es variable, ¿ok? Eso es variable con otro tipo de fármacos ya. Y si por alguna razón el esputo es negativo, le das un Ginexpert. En el Ginexpert, si te sale resistente, le das el tratamiento multidrogoresistente. Y si te sale sensible a cualquiera de los fármacos, pero en este caso sensible a rifampicina puede ser, ahí le vas a dar un tratamiento para tuberculosis sensible. ¿Ven? Y listo. Esa es la curiosidad de la tuberculosis. Fácil, ¿sí o no?